Buenos días. Vamos a continuar con el siguiente bloque por cuestiones de tiempo. Vamos a presentar a nuestra primera ponente. El bloque es sobre enfermedades infecciosas y está la primera charla a cargo de la doctora Katia Parada Cunza con el tema dermatosis infecciosas más frecuentes en pediatría. La doctora tiene especialidad en dermatología pediátrica, es de El Salvador. Su educación superior y especialidad es médico general de la Universidad de El Salvador, médico pediatra egresada del Hospital de Niños Benjamín Blum, dermatología egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez y investigación clínica. Ahorita al momento ella es médico adscrito de pre y posgrado de la Universidad de El Salvador, médico adscrito del residentado de dermatología de la Universidad Evangélica de El Salvador, investigación clínica dermatológica en Cepeda Research, médico dermatólogo en práctica privada. Es miembro de múltiples asociaciones y tiene muchas distinciones y publicaciones en su carrera. Bueno, tengan todos buen día. Gracias por traer sus alimentos para compartir esta plática, ¿verdad? Para mí siempre un placer colaborar en las pláticas sobre un tema que, pues, de las dermatosis más frecuentes, siempre los niños van a ser una prioridad para los padres, ¿verdad? Entonces tenemos una amplia consulta, tanto en la pediatría general como médico general y nosotros en dermatología. Bueno, pero ¿qué es la infancia? Entonces, vamos a ver que la infancia comprende las edades desde el nacimiento hasta los 12 años. Esa es la nueva terminología. Entonces, en eso nos vamos a basar en la plática. Ya ustedes vieron el módulo de acné, ¿verdad? Antes de nuestro break. Muy bien. Entonces, antes se creía que el niño adentro de la pancita estaba en un medio totalmente libre de cualquier bacteria. Hoy esa terminología ha cambiado y sabemos que ya hay bacilos, muchos, ¿verdad?, presentes adentro de la panza de la mami. Y entonces toda esta relación adentro de la pancita de la mamá y cómo nace este niño, si es por vía cesárea o por parto vaginal, también van a influenciar en todas las enfermedades que en su vida va a poder desarrollar, porque esta coacción, tanto de lo que tenía dentro, de lo que le pasó a la mamá y de cómo nació, es lo que va a determinar todo su sistema inmune, adaptativo e innato. Pero no solo queda aquí. Para variar, los niños complicados desde el inicio, ¿verdad? Entonces, esto también va a ser influenciado por cómo se alimenta los primeros 6 meses de vida. Entonces, se ha visto que aquellos alimentados con fórmula, ya me van a matar todos los pediatras que andan por aquí, son los que tienen mayor colonización de las bacterias que se mencionan, ¿verdad? Dentro de ellos, bifidobacterias, enterobacterias y estreptococos. Pero aquellos alimentados al seno materno tienen como una mayor variedad de protección a nivel gastrointestinal. Y acuérdense que hay un eje intestino-piel. Y entonces esto es lo más importante para que el niño pueda presentar sus primeras infecciones, ya sea virales, bacterianas o micóticas, en forma más tardía. Y la edad del destete también influye. Eso significa que, a pesar que veamos a las mamás alimentando a sus hijos hasta los 5 años, pero lo que se ha visto es que a los 2 años de edad, ¿verdad?, como vemos en esta diapositiva, aquellos que los alimentamos a los 2 años de edad con seno materno, los liberamos y ya tienen un esbozo de las bacterias que van a ser nuestras amigas o colonizadoras hasta la edad adulta. Entonces, ¿cuáles son
las infecciones más frecuentes en pediatría? Pues a nivel de todo el mundo, las infecciones virales siguen siendo a la cabeza. Y no estoy hablando de aquellas virales estacionales, ¿verdad? Sino que el motivo de consulta, tanto en hospitales de primero, segundo y tristemente en nuestro país de tercer nivel, que son las infecciones por el virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué necesitamos saber de los virus? Bueno, que los humanos son los únicos reservorios. Voy a hacer como puntos clave de todo lo que nos bombardean TikTokers, influencers, lo que ponen las mamitas de todos los clubes de WhatsApp que pueden existir y de Facebook, ¿verdad? Esto no lo pasan los animalitos. La reproducción viral se produce en el estrato córneo superficial porque necesita que el queratinocito sea un adulto para poder reproducirse. Entonces, cuando nos preguntan, ¿y cómo se infectó el niño si nadie tiene? Cuando esta reproducción se da en la parte superficial, se libera al ambiente. Entonces los niños en todos los jueguitos de la pizza, etcétera, donde se quitan sus calcetines y andan jugando, luego aparecen con sus verruguitas. ¿Cuál es la localización más frecuente? Pues dependiendo de la edad del chiquitín. En su mayoría son las manitas, como podemos ver en la diapositiva, ¿verdad? Que tienen las regiones periunguiales. Otra zona muy frecuente son las plantitas de los pies e interdigitales, pero también en la cara. Y dependerá de su localización el grado de verrucosidad que ésta produzca. Van a ser más gruesas en áreas como las manos, las rodillas, las piernas. Van a ser como deditos peludos que nosotros llamamos filiformes en la carita, ¿verdad? Alrededor de las zonas periorificiales y en las plantas y palmas de los pies, mejor dicho, plantas de los pies y palmitas, vamos a ver las verruguitas que son planitas, porque por la posición de los piecitos, la verruga tiende a crecer y buscar de dónde comer, que son los pequeños vasos sanguíneos. Entonces nos van a ayudar a ver estos pequeños vasitos trombosados. Y es así como hacemos el diagnóstico. No necesitamos biopsiar una verruga que la vemos claramente, ¿verdad? Entonces, lo hacemos con diagnóstico clínico y podemos hacer uso de la dermatoscopía, pues que a nosotros los dermatólogos nos ayuda mucho. ¿Qué vamos a ver en la dermatoscopía? Vamos a ver estos pequeños vasos trombosados o pequeños puntitos, que es diferente a un tiloma, ¿verdad? Que es un callito que vamos a ver como una zona de cebolla, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el curso de las infecciones virales es que se quiten solas, es decir, autolimitado. Pero esto dependerá del estado inmunológico del paciente. Entonces, debemos valorar individualmente cómo está el paciente y así poder tratarlo tanto en individuos inmunocompetentes. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Aquí les pongo, este artículo es muy bueno, ¿verdad? Y entonces dice que a pesar de que son lesiones benignas, hasta 2/3 de los casos pueden ser autorregresivas hasta 2 años después. ¿Quién aguanta a un papá pidiéndole que le quite las lesiones? Le va a decir, no, dentro de 2 años se le van a quitar solitas, señora. Llega el muchachito todo lleno, ¿verdad? Es preferible tratarlas en estadios tempranos y obviamente cuando sean de tamaños pequeños y únicas. La selección del tratamiento dependerá del tipo y el número de lesiones, así como de su localización y su estado de inmunidad. Deben usarse inicialmente métodos menos dolorosos, especialmente en niños pequeños, por favor, ¿verdad? Aquí pensemos en la crioterapia, que eso le va a doler al chiquitín. Y en niños un poquito más grandes tenemos que pensar en la cicatriz que le va a dejar en un futuro. Y no existe vacuna que contenga estos genotipos. Entonces no estemos inventando poner
Gardasil, ¿verdad? Porque ningún genotipo lo contiene. Entonces, vemos los tratamientos ensayados en las verrugas cutáneas dependiendo de su nivel de evidencia, que es lo que vemos con 1, 2 con 2 puntitos en la I, o su nivel de confianza o recomendación, que es lo que vemos con la letra A, B, C y D. Entre más confiable es, ¿eso qué quiere decir? Que se hacen estudios aleatorizados, equitativos, con igual cantidad de pacientes y por lo tanto es recomendable. Entonces, entre las letras sean más cercas a la A y el nivel de evidencia 1, este será más recomendable. Aquí les pongo la fuente por si la quieren consultar y de igual manera, por si encuentran otros estudios, a qué se refiere tanto los grados de recomendación como los niveles de evidencia. ¿Qué otra cosa nos consultan muy frecuente? Las famosas espinillas, ¿verdad? Las mamás ya las han exprimido antes de que lleguen a nuestra consulta. Y entonces tenemos que los moluscos contagiosos son género Molluxipoxivirus. Aquí nada tiene que ver el herpes, entonces no se tratan con aciclovir, ¿verdad? Es mayor frecuente en menores de 5 años, la replicación es en la epidermis, en las partes superficiales. Y entonces, ¿cómo las vemos? Las vemos típicamente como estas pequeñas pápulas que vemos acá, milimétricas, que pueden ser únicas, múltiples, y que dependiendo de su localización, así las vamos a tratar. Por ejemplo, en los niños que son del tipo 1, lo más frecuente o lo que esperamos, los vemos más frecuente en el tronco, extremidades y carita, ¿verdad? Y porque como pican mucho, se los autoinoculan a los genitales, pero no vamos a pensar de que son tipo 2, que son las de transmisión sexual de buenas a primeras, ¿verdad? La incubación es importante, de 2 a 7 semanas, entonces como médicos debemos de preguntar a dónde fue después de vacaciones, hace natación, se bañó en una piscinita plástica junto con sus vecinitos u otros hermanos, contando el tiempo en donde van a aparecer las lesiones. La resolución, de igual manera, es espontánea, como están las partes superficiales, no deja cicatriz, y esta puede ser hasta de 1 año y medio. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Esperará el padre 1 año y medio que se quiten las lesiones o no? ¿Verdad? La respuesta es no. Las lesiones no desarrollan una respuesta inmune protectora. Eso significa que le salió la primera vez, se las quité y le puede volver a salir, ya sea nuevas o aquellas que estaban todavía en un periodo de incubación. La foto que vemos hacia acá es una foto de la dermatoscopía en donde esta pápula va a tener un ombliguito que lo ala el cuerpo de inclusión. Entonces, ¿qué tenemos? De primera línea vamos a tratarlos con crioterapia, curetaje, ¿verdad? Algunos curetajes, aquellos que son poquitos, pero hay niños que parecen molusco con niño, ¿verdad? Y entonces en estos, pues obviamente no será una buena idea el curetaje. La podofilotoxina y la cantaridina no se utilizan en niños. De segunda línea podemos utilizar imiquimod e hidróxido de potasio. Ambos, desgraciadamente, tienen una recomendación B y un nivel de evidencia 2. Eso quiere decir que no, solo han sido tratamientos aislados en grupos pequeños, ¿de acuerdo? Otros tratamientos, como el ácido salicílico, los retinoides tópicos, ¿verdad? Tretinoína, dapaleno, que tenemos muchas en el mercado, nitrato de plata al 40%. Y ellos tienen un nivel de recomendación C, eso quiere decir que va bajando el hecho de que sean efectivos, y un nivel pues clínico grado 2. ¿Qué tenemos que hacer? Estos niños que tienen molusco contagioso casi siempre tienen piel reseca, entonces tenemos que tratar la base
o disminuir lo que come el molusquito, que es la queratina. Entonces tenemos que tratar el escozor, el enrojecimiento, el prurito, la urticaria. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son aquellas que, si bien es cierto, no son de todos los días, pero hay periodos como en este tiempo que empieza el calor? De hecho, ahorita tenemos brote de varicela, vamos saliendo del mano, pie, boca y nos presentamos ahorita ante una varicela. Ahorita la epidemia, por así decirlo, no son niños pequeños, sino que son niños de 10 años hacia arriba y en la adolescencia. Entonces, la varicela se considera la enfermedad exantemática más frecuente y su presentación es endémica. Entonces tenemos la clasificación del virus, ¿verdad? Y la propagación, que es bien importante, que se produce por gotitas de saliva que entran directamente en la boquita, vías respiratorias o en la mucosa ocular. Y acuérdense que hoy nuestras niñas, Sephora Kids, ahora ya todas se maquillan y se pasan y se rolan el maquillaje y hasta eso las puede contaminar. ¿De acuerdo? Es extremadamente contagiosa. Los virus van al aire y se ha considerado que hasta 1 kilómetro a la redonda puede infectar de varicela. Pero lo importante es saber el periodo de incubación, porque todos lo hemos leído, todos lo hemos recibido en nuestras clases de dermatología cuando estábamos estudiando medicina, pero no recordamos que para que se dé una infección primaria necesitamos un periodo de incubación de 10 a 21 días, pero es entre más o menos la segunda semana, es decir, 14 o 16 días dentro de este periodo de incubación, cuando vamos a tener las primeras manifestaciones, que la gran mayoría tiene pródromos, que puede ser catarrito, un malestar general, picazón en el cuerpo. Y pues que el medicamento que debemos de dar, aquí sí, tenemos que dar aciclovir, ahí están las dosis, y que por favor el valaciclovir, que en nuestro país lo tenemos solo en presentación en cápsulas, lo vamos a dar en aquellos niños mayores de 2 a 12 años, ¿de acuerdo? Ahí están las dosis y por el tiempo que se tienen que dar. Ahora, la gran consulta, ¿verdad? Vamos saliendo ahorita de la epidemia del mano, pie, boca, que de igual manera afectó a chiquitos y este año afectó a grandes también. Gracias a Dios no se reportaron estadísticamente en nuestro país muchos casos de encefalitis como fue hace más o menos 3 años. Entonces, el virus de mano, pie, boca es ocasionado por todos los virus Coxsackie. Cuando nos da en manos, pies y boca se llama así. Cuando solo tiene dolor de garganta y afección en la gargantita es la herpangina, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí tenemos el periodo de incubación de 3 a 6 días y los niños que pueden tener un periodo de fiebre, y aquí es importante, los niños chiquitos que aún maman o que acaban de ser destetados, el periodo de fiebre es incluso no reportado por los papás. Y ahí vemos la importancia, ¿verdad?, de la inmunoglobulina A que contiene la leche materna. El tratamiento pues es sintomático, entonces aquí nada tiene que ver de nuevo. El aciclovir, los antibióticos porque le dolía la garganta, porque todo eso puede bajar incluso el umbral de defensa de nuestro chiquito. Bueno, ¿cuál es la otra causa de consulta en nuestros hospitales o incluso en nuestra consulta de práctica diaria? Las infecciones de la piel de partes blandas. Este artículo que les cito es un artículo muy bonito, es un artículo español, ¿verdad?, que reúne varios hospitales y fue en consenso con infectólogos, dermatólogos y pediatras, como debemos de hacer todo, ¿verdad?, en consenso, multidisciplinario. Y entonces citaron, como ya sabemos, que los microorganismos implicados con mayor frecuencia son los viejos conocidos, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, y que dependiendo del estado de inmunidad del huésped, así van a presentarse otro tipo de bacterias, pero que son menos frecuentes. Que aquellos que implican la epidermis se llaman impétigos y que siguen siendo la principal causa, que pueden afectar también la dermis cuando ya el niño lo rasca o se complica.
y presenta entonces ectima y erisipela, y que algunos pueden afectar también tejido celular subcutáneo. Y aquí citaban algo bien importante que nunca lo quieren citar en ningún artículo, que era las inyecciones, ¿verdad? Entonces, en el periodo en donde se les ponen sus vacunitas, en aquella práctica de que ponerle la vacuna tú y así aprendes, entonces aquí es donde reportaban mayor incidencia. ¿Cómo se tratan? O mejor dicho, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y volvemos a lo mismo, es fundamentalmente clínico, ¿de acuerdo? Y en donde tenemos dudas, podemos hacer hemogramas, etc. El tratamiento antibiótico se debe de iniciar en forma empírica. No nos vamos a detener en esta tabla, acá les cito del mismo artículo, y está en consideración qué se debe hacer cuando es ampolloso, no ampolloso, cuántos días y las dosis. Y recordar pues lo que ya bien sabemos, que pueden haber costrosos y ampollosos. ¿Cuál es este diagnóstico? ¿Será un impétigo o qué será? Veo que tiene costra, que está amarillo, que está en el pelo, que tiene una base eritematosa. ¿Quién dice que es una bacteria? Ay, no me digan eso, si a todos les dejan antibiótico, ¿verdad? Aquí me vienen a decir que no, están adolescentes, todos se bañan y se lavan los dientes. Entonces sí, ¿verdad? Es una micosis superficial que a pesar de que no es una de las más frecuentes, pero sí es la presentación ya en más grandecitos y ahora mucho más, que los papás tienen perros, gatos, duermen en la casa y adoptemos y seamos felices. Entonces lo vamos a ver en forma rápida. Se movió esto, ¿verdad? Pero son lesiones producidas por los dermatofitos, si hablamos de las superficiales, que comprenden las tiñas, las candidiasis o las pitiriasis versicolor, que son por levaduras, y otras como piedra blanca o la tiña palmaris. En este artículo pueden encontrar la división y quién las produce, quién es el agente más frecuente. Y bueno, aquí tenemos a la misma paciente. Vieron que tenía costra mielicérica sobre una base eritematosa y la trataron con antibiótico y desgraciadamente llegó a mi consulta ya con menos pelo y más costra. Esto es una luz de Wood y vemos su fluorescencia. No necesitamos hacer KOH, cultivo, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero muchas veces lo ideal por costos no se puede y por el tiempo que pasa. Entonces empleamos nuestras herramientas dermatológicas y entonces llegó así y la mamá afligida, doctora, aquí tenía pelo, pero después de darle el tratamiento no. Pero ¿qué pasa aquí? Esto era una tiña tipo querión y por lo tanto hubo inflamación, se quedó peloncita, pero a la dermatoscopía vemos que ya hay una buena cantidad de pelos. Aquí tenemos la clasificación de la tinea capitis, quién es la más frecuente. Les dejo el dato, es el mismo artículo, ¿verdad? Cuáles son las diferencias entre las inflamatorias y no inflamatorias y saber que toda tinea capitis necesita tratamiento oral, ¿verdad? Por más que digan los libros que no, sí lo necesita. Vemos aquí otra luz de Wood, cortesía de los residentes de dermatología, en una tinea capitis. Sin olvidar las tiñas del área del pañal, esto pues ya todos lo sabemos. Lo que debo de recordar es que por más inflamatoria que se vea, por favor no esteroide, ¿de acuerdo? Y que el antimicótico, de preferencia un azol, debe ser dado hasta 14 días. Todas las presentaciones, cuando son de forma erosiva en áreas convexas, que fue pregunta de examen para los residentes, ¿verdad? Entonces aquí pues sí se pueden poner secantes, pero la base siempre va a ser un antimicótico. Y será un antimicótico combinado de la diadolar que venden en todos los semáforos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no. Y desgraciadamente todos llegan con esa historia. Entonces yo pregunto, ¿son el mismo hongo? Todas las fotos que ven aquí, la doctora dice que no. Acuérdense, piel, tanto sin pelo como con pelo, dermatofitos. Vemos manchas blancas o oscuras,
una levadura, ¿verdad? Entonces una pitiriasis versicolor, somos morenitos. A veces somos el más blanco de la familia morena, pero la mayoría somos morenitos y por lo tanto vamos a tener una pitiriasis versicolor hipocromiante. Vemos la típica forma concéntrica, empezó con un granito y crece hacia la periferia con escama en la periferia. Tómense el tiempo de ver esa escama. Esto no es un eczema, esto no sale con la parte de esteroide. Si está en la zona peludita, puede generar pústulas también y es un granuloma de Majonchi, no necesariamente es una bacteria. Y esta manita que vemos por acá, ¿verdad? Es una tiña negra. ¿Y qué pasó allí? Que lo bañaban en el mar porque los papás eran surfers. Y entonces como le agarraban su manita, pasaban aguas saladas, ¿verdad? Entonces ahí está su contaminación y aquí están los bacilitos en la dermatoscopía. Acá también les dejo el artículo de las micosis cutáneas, los tratamientos que podemos hacer. Nosotros en nuestro país no conseguimos grisiofulvina, no sé si la doctora Chan me podrá decir si todavía hay en Guatemala, ¿verdad? O la doctora acá presente. Y bueno, concluyo mi plática en honor al tiempo diciendo que la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Y yo diría también de manifestar todo dermatológico diferente a lo que aprendemos en los libros. Muchísimas gracias.